¡Qué calor! Hola, para los envidiosos, mi pelo es real. Otro día en mi cuarto, como ya lo conocen. Hoy, hoy, hoy. Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien. Muchas gracias por preguntar. Perdón si me tardo mucho en los videos, pero soy muy ambicioso a veces y como que trato de que todo sea como muy padre. Pero ustedes tienen la elección de qué ver. Perdón si me tardo mucho, como que le dedico tiempo para que sean cosas de calidad y que ustedes también aprendan y se diviertan. Yo soy B. Emilianos, recuérdenlo, soy un arquitecto que cuenta historias. Hoy les voy a hablar sobre José María Velasco, que fue un pintor pues mexicano del siglo XIX, que es uno de los grandes exponentes del paisajismo mexicano. Les voy a explicar cómo hacía su obra y cómo él creaba escenas, ¿no? Porque obviamente parte de algo real, pero también tiene como otros elementos y otras cosas que entran del romanticismo que son muy interesantes. Y también señalé en dónde se ubican estas obras y cómo están actualmente esas vistas. Entonces, pues, quédate. Primero, o sea, les voy a hablar un poco como el contexto en el que estaba la ciudad, bueno, en el que estaba México cuando en la época virreinal. En el mundo del arte, pues obviamente todo estaba predominado por la religión, el aspecto de evangelizar a la gente. Entonces, prácticamente los 300 años de virreinato es arte religioso. Después de la independencia de México, o sea, en el siglo XIX, como que y justo después del viaje que hizo Alexander von Humboldt, que vino pues, a las Américas, ¿no? Y principalmente como a México, que la llamó la ciudad de los palacios. Culebra. A raíz de ese viaje, como que hubo mucho interés de parte de Europa en México, ¿no? Entonces también hubo como varios expediciones que eran como estos artistas viajeros y así. En ese sentido, como que estaba muy en boga como este estudio de las ciencias naturales, el realismo, la biología. En este contexto nace José María Velasco en 1840 en Temascalcingo, Estado de México. Entonces, bueno, a ver, él fue un estudiante, ¿no? Como muchos somos. No era un individuo como de una familia acomodada, más bien era como ahí, pues como que sobrevive, ¿no? Él estudió en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. En esa época y como prácticamente siempre, el referente del arte siempre ha sido Europa, ¿no? Europa siempre ha estado ahí, como qué es lo nuevo, qué es lo que viene y así. Entonces, en este tiempo, pues trajeron a varios profesores de Europa que dieran clases de arte aquí en México, escultores, pintores y así. Uno de ellos fue Eugenio Landesio, que él fue como el mentor, ¿no? El mentor de José María Velasco, tipo así como de, yo les voy a dar clase de perspectiva. Y es como, a ver, tu individuo estudiante, mi estudiante, José te llama, sí, a ver, eres brillante, ven. Fue como una amistad que hicieron y, por ejemplo, este güey solo venía por 5 años y se quedó como 20 años, ¿no? Porque pues, le encantó México, como a la mayoría de los extranjeros les pasa. Lo que hizo como que José María Velasco así como que sobresaliera de sus compañeros fue como que él era muy dedicado, también estudió matemáticas, física, geografía, minería en el Palacio de Minería, la morfología, agronomía y como que todo ese estudio de las ciencias naturales hizo como que su lado artístico hiciera como todos esos estudios sobre plantas, flores, rocas. Es como una piedra. Un detalle soberbio. Justo este tipo como de elementos, ¿no? Como si ya los tenían muy bien estudiados a la hora de crear como todos estos cuadros que hacía, llenaba como de todos esos elementos de rocas, de plantas, de flores, de paisajes, de nubes, y eso hace que creara escenas. Y eso es muy importante. Él, o sea, sí, creaba escenas de una verdad objetiva que se sumaba a una verdad subjetiva, que eso era como muy personal. Su trabajo no consistía en copiar o reproducir o imitar lo que se veía, ¿no? Era más bien como una interpretación personal de lo que estaba viendo. Transmitir una fuerza auténtica, ¿sabes? Porque pues todo artista tiene que ser auténtico, sabes, ¿no? ¿Sabes? Se sabe. Interpretaciones personales en la forma en que construía esas escenas. O sea, son enriquecidas con los sentimientos que tenía José María Velasco, pues de esta forma le daba como un valor monumental a lo que hacía. Eso hace que sobresaliera y es uno de los referentes de la pintura mexicana, ¿no? O sea, antes de Diego Rivera y así. O sea, un ejemplo muy claro de esto es como el cuadro de la Alameda. Les digo, ¿no? Como que creaba como estas escenas. Y es que como que también reflejo en todos lados. Y de hecho esa misma escena también lo hizo como otro pintor, pero o sea, se ve, ¿no? Como la diferencia justo en perspectiva y en ese tipo de cosas, porque él era muy diestro en ese dibujo. No, una cosa es como perspectiva, 2 puntos y así, como lo que les expliqué en el del metro, pero pues obviamente hacer una perspectiva ya como de paisaje, donde hay como, pues es una toma más oblicua y son cosas que se tienen que preparar para hacerlo bien.
Entonces, si ves las dos diferencias, obviamente el de José María Velasco es superior por mucho. Pues en ese tiempo estaba el Segundo Imperio y ahí estaba Carlota y Maximiliano. Entonces en esta escena está como esta teoría de que es Carlota, como, o sea, como que viene cabalgando. Hace la referencia de que viene desde Chapultepec, pero, o sea, hay como una alteración en el paisaje porque obviamente no es como que estaba llano literalmente desde la Alameda hasta Chapultepec. O sea, ahí había construcciones o edificios así de diferente índole, pero como que él lo borró porque la intención era dar a entender de que venía de Chapultepec. Entonces como que borra todo eso y es como, viene de ahí. O sea, se ve la línea recta, ¿no? Bueno, esa es como la Alameda, ¿no? Pero hay diferentes cuadros, como ya de paisajes ya más grandes, ¿no? En general. Para yo poderles explicar eso, les tengo que explicar como esta teoría de los planos, el primero, segundo y tercer plano. Que a diferencia de los planos que les expliqué en el del metro, o sea, si no han visto en verdad ese video, o sea, se los dejo aquí, no sé, por aquí. Tienen que ver ese y luego volver porque el video del metro es como la base para muchos videos. Para yo poder explicar esto, lo voy a hacer con escenas de Hércules. Creo que ese va a ser mi sello, como explicar cosas de la vida con películas de Disney. Entonces, Hércules. Los planos, ¿no? A diferencia como de este plano general, el plano medio, el primer plano y así, ¿no? Como justo en esas mismas escenas puede haber profundidades. Les digo, está como esta idea de que es primer plano, segundo plano y tercer plano, ¿no? Igual puede haber diferentes enfoques, puede estar enfocado el primer plano, el segundo y el tercero. Pero entonces, en el cine siempre está como esta idea, ¿no? Como de la profundidad. O sea, podemos entender que el cine es una representación de algo tridimensional en lo dimensional. De esta forma se pueden ver como los planos en profundidad. O sea, puede haber igual como un montón de planos, pero el número 3 siempre es algo como muy relevante en el cine. Que ese es otro tema. Por ejemplo, ¿no? En Hércules, o sea, como Hades, ¿no? En el barco, entonces Hades es el primer plano. Luego está como este muro del inframundo y luego atrás está como este perro, ¿no? Ahí de 3 cabezas, el cerbero así de la mitología antigua. Y ese es como el fondo. Primero, Hades, segundo muro, tercero, el perro. Por ejemplo, aquí, Hades cuando quiere hacer su equipo como de monstruos, está como como medio tablero de ajedrez. O sea, en primer plano está como la estatua del Olimpo, ¿no? Como Zeus. Y luego está Hades. Y luego está como el fondo, ¿no? Y aquí lo interesante es como que el primer plano está desenfocado. El segundo está enfocado a Hades. Y el tercero es el plano que está también desenfocado. Entonces, de esa forma se puede jugar como con las profundidades, con el enfoque. Más planos, por ejemplo, aquí están como en Tebas, están pasando. Entonces, claramente las personas son como primer plano. Luego tienen como estos templos que están como sin segundo plano, medio desenfocados y luego ya está como el fondo, ¿no? Como más azul que está como súper desenfocado. Este es cuando están cantando como de cero a héroe, un gran campeón. Aquí están como toda la multitud y ahí se ve clarísimamente los 3 planos, que de hecho están como repetidos, tal cual. Y el primer plano es como el más enfocado, el segundo es como la misma escena multiplicada y luego ya el tercero, que pues es prácticamente ya como una mancha ahí morada, ¿no? Y el fondo. Entonces, ese o Megara con las musas. Y Hades es como de el Olimpo es para allá. Siempre es el tercer plano, es como el fondo prácticamente, ¿no? O igual es como qué es lo relevante en cada plano, ¿no? Eso puede ser como el segundo plano, que es lo enfocado de ese plano. En este cuadro, ¿no? De Cerros de Isabel de 1875, les digo, o sea, tiene como este primer plano, está como la madre con el hijo y se ve como estos árboles y estos como diferentes rocas. Este segundo plano donde se ve como estos 2 cerros, ¿no? Que es como lo relevante de este plano que está como justo detrás, ¿no? Y luego pues el tercero, que ya no, pues es tal cual como un poco como los cuerpos de agua, las montañas, la Ciudad de México al fondo y así, ¿no? En ese sentido, José María Velasco tiene un cuadro que se llama La Casa, que este cuadro es súper bonito porque, o sea, en ese tiempo no había mucha información sobre el pasado precolombino, ¿no? O sea, como del mundo indígena en general. Entonces, hubo un concurso en donde el tema era justo precolombino. Entonces, estaba abierto a muchas interpretaciones. José María Velasco hizo este cuadro que se llama La Casa, en donde en primer plano se ve a 2 indígenas como cazando, ¿no? A un ciervo. Luego en segundo plano podemos ver así como árboles, como la loma, porque era como vista desde Tacubaya, ¿no? Como desde las lomas de Tacubaya. Y al final, en la interpretación que hizo José María Velasco, es como esta idea del lago de Texcoco, Tenochtitlan en medio y está el templo de Huitzilopochtli. Entonces es como toda esta idea romántica, ¿no? De las costumbres mexicas. Toda la pintura de José María Velasco forma parte del romanticismo. Que el romanticismo en sí era romper estas ideas de la ilustración, del neoclasicismo, en donde todo estaba basado como en el razonamiento científico. Todo era como con base, ¿no? En los valores de las artes clásicas, ya sea en literatura, en arte, arquitectura y así. Lo que hizo el romanticismo fue como romper como todas esas ideas
y darle énfasis al sentimiento, la emoción, la pasión, la imaginación, o sea, el sentimiento, ¿no? Que como que el artista tiene, ¿no? A la melancolía, a lo que la naturaleza te provocaba. Los espacios agrestes, que son prácticamente como estos llanos, naturaleza hostil. Hay como, o sea, a mí me encanta porque hay como hay como esta cita, ¿no? Como en el libro de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, que es una de mis libros y películas favoritas. Pero, o sea, igual la película lo mencionan, pero es como justo esta de... Oh, what are men compared to rocks and mountains? What are men compared to rocks and mountains? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano comparado como con rocas y montañas y como la naturaleza, ¿no? Entonces, es algo como que puede dar como muy bien el sentido de lo que es el romanticismo. Aquí lo que se distinguía, ¿no? El romanticismo como de otras pasadas corrientes artísticas es como la originalidad, la asertividad en el individualismo. Tenía como también como este nacionalismo, ¿no? Valores como de historia que dan identidad a un lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cuadros más distintivos pues, de esta corriente, la balsa de la Medusa, que es de Theodore Géricault, este trágico naufragio, ¿no? Que se hundió en 1816, o sea, cuando rescataron, ¿no? Como a estas personas estaban en una balsa, 15 personas de 150. Entonces, este artista lo que hizo fue como plasmar, ¿no? Como esta escena de cómo hubiera sido, o sea, o cómo fue, más bien, ¿no? En su imaginación, en su interpretación personal, esa escena. El caminante sobre el mar de nubes, que este es uno de los cuadros más representativos de esta corriente, que, o sea, díganme si no les provoca algo ver este cuadro. Gaspar David Friedrich, que es alemán. Este cuadro no es como, te cuenta una historia, es como te cuenta una emoción. Este concepto del infinito, del vagabundeo, de las imperfecciones del alma. O sea, es muy como introspectivo todo este cuadro y les digo, es como más la emoción de lo que provoca la naturaleza. El temerario remolcado a su último atraque para el desagüe. No, para el deshuese. Para el deshuese. Que es justo esta idea, ¿no? Como de estos grandes barcos y que los van, pues ya es como, mira, ¿sabes qué? Tu vida útil ya fue. O sea, lo siento. ¿Cuánto lo siento? Te vamos a llevar a que te desmantelen. Como muy política también de William Turner. Que también William Turner tiene como unas cosas súper bonitas, ¿no? La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix. Que pues obviamente creo que todo el mundo lo conoce, es este cuadro de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que justo es como este inicio de la Revolución Francesa, en donde conjuga como todas estas diferentes personas, de diferente clase social, como la libertad, victoria al pueblo, o sea, como que en eso se trae como este concepto, ¿no? Como de patriotismo. Es como un poco como los representativos, ¿no? Como de toda esta corriente que fue como en Europa y en América. También se puede decir que hay un romanticismo mexicano, en donde pues José María Velasco es como el que era como el exponente, ¿no? Como de esta corriente aquí en México. Lo que hacía era como dar las características de la cuenca del Valle de México, ¿no? Como desde diferentes pues, puntos. Y los que más tiene, pues es como desde la Sierra de Guadalupe o como desde estas montañas, ¿no? Como al norte de la Ciudad de México o de la cuenca del Valle de México. En ese tiempo, pues, o sea, en el siglo XIX, la Ciudad de México llegaba pues, hasta la Guerrero, ponle y ya. O sea, era como, ese era el norte y así. Entonces, como que todo era muy llano, había todavía como esta onda de cuerpos de agua, ¿no? Muchos de estos cuadros estuvieron como en las exposiciones universales. Cerro Santa Isabel de 1875 estuvo expuesto en el Pabellón de México en la exposición universal de Filadelfia en 1876, que era como justo el centenario del aniversario de la independencia de Estados Unidos. Otro es Cerro Santa Isabel, o sea, es como otra vista, de 1877, y este también estuvo en la Exposición Universal de París en 1878. Y justo este cuadro, o sea, como que también marca como un punto en la pintura, ¿no? Como de José María Velasco, porque tiene elementos que no tenían como los anteriores, ¿no? Aquí no hay seres humanos, o sea, más bien lo que se ve es, en primer plano, se ve como un águila volando con su presa y tiene un opal que justamente da como esta referencia un poco como al escudo nacional, como que es el águila, el nopal, como esos elementos que obviamente no estaban en la escena. José María Velasco lo que hacía es como que se iba como al cerro y ahí se quedaba días en una casa de campaña a grabar como todo esto, ¿no? Entonces pues, su interpretación como justo de esta toma es dar como estos símbolos patrios, lo regional, lo que da identidad como un lugar, eso se representaba, ¿no? Como, y todo es una interpretación autoral. En el remate al fondo, en el último plano, en el tercer plano, pues se ve como el Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que justo también como que hace como esta diferencia, como altera, ¿no? Un poco como la escena para que se vea justo en como en composición, ¿no? Les digo, como que
José María Velasco creaba escenas. El árbol de la noche triste, que justo como es estos temas que son muy de la historia mexicana. Como en el Porfiriato, pues, o sea, como que hubo toda esta efervescencia, ¿no? Como de lo industrial, se creó como líneas de ferrocarril, fábrica, entonces José María Velasco como que viajó mucho, tiene viajes a Tlaxcala, a Puebla, a Oaxaca, que tiene este hermoso cuadro que está en el Munal sobre la Catedral de Oaxaca, Teotihuacán. Pues tiene como estas diferentes plantas como muy bien definidas, detalladas. Debió haber sabido como cuál era como la clase, ¿no? Como de planta. O sea, como él ya tenía como todo este conocimiento, ¿no? Como de minería, de biología, de ciencias naturales. O sea, era como muy fácil como componer, ¿no? Como los diferentes elementos. Y eso es lo que hace que un artista sea un artista. Entonces lo que hice, les digo, fue como ubicar cómo él las vio hace pues, más de 100 años y cómo se ven actualmente. Obviamente usé Google Earth porque pues, son las herramientas que yo tengo a la mano y porque soy millennial. Porque, o sea, perfectamente podía ir como a los cerros, pero pues no voy a hacer eso, o sea, porque me van a pagar por hacer eso. No, ¿verdad? Entonces, espérense, Cerro Santa Isabel de 1773. Cerro Santa Isabel de 1875, ¿no? Entonces, esto es como una toma en donde está antes como con esta indígena, con su hijo, entonces toda esa toma y luego es cómo se ve actualmente, ¿no? Como toda esta mancha urbana que se comió como, pues literal la cuenca, ¿no? O sea, no solo a los cerros como desde antes. Está el Cerro Santa Isabel de 1877, que eso es como otra vista, como un poco más, o sea, como diferente perspectiva, diferente vista. Y también, ¿no? O sea, ahí se ve tal cual cómo evolucionó la ciudad y justo cómo la urbanización atraviesa estos cerros, ¿no? Que justo ahí es donde es la carretera, ¿no? Como que la que continúa de Insurgentes. O sea, esta vista desde el Molino del Rey, que ahorita en Chapultepec, que está en Chapultepec y que es, creo que es ahorita lo van a hacer cultural o no sé, pero esa construcción todavía continúa. Y al fondo pues, se ve justo el castillo de Chapultepec, ¿no? Como un poco como llano. Y pues actualmente, imagínense que la toma es como desde donde está Periférico. Todas estas animaciones son como como diferentes fotomontajes que hice y luego pues las animé como antes y después. Y pues ahí se ve, ¿no? Como está el castillo y de ahí pues sale como Reforma y se ven como todos estos colosos y como toda la ciudad y al fondo, o sea, como que dejé los fondos, ¿no? Como de José María Velasco. O sea, voy a decir que esta es como mi interpretación de cómo se vería ahora, pero como con estos paisajes del tercer plano, o sea, el fondo, con los de José María Velasco. Tenemos el del árbol de la noche triste, pues justo, ¿no? Es como este árbol que actualmente pues está todo casi muerto, pero pues ahí está, ¿no? Como en Popotla. Y, o sea, de hecho aquí la perspectiva, o sea, como es de la vista es como del lado lateral, donde está la iglesia justo actualmente, que es otra iglesia la que se ve en el cuadro. Pero pues aquí como solo lo hice en Google Maps, pues lo tuve que hacer desde la calle porque no había como desde la otra toma. El del Valle de México, vista de Valle de México de 1873. O sea, como esta vista del Tepeyac, ¿no? En donde se ve la Basílica de Guadalupe. En la mayoría de los cuadros, pues justo, ¿no? Como que se ve esta perspectiva de la calzada de Guadalupe. Pues se ve, ¿no? Como justo toda esta urbanización, como que pues, arrebasó al pobre Tepeyac. Entonces en todos estos cuadros es eso, primer plano, segundo plano, tercer plano, ¿no? Entonces lo que cambia son como o el segundo o el primero o el tercero, ¿no? Entonces, bueno, el tercero prácticamente es como el mismo. Y el último que hice fue el puente del Altillo en el camino a San Ángel, junto a la iglesia de San Antonio, ¿no? Que justo, o sea, pues este paisaje prácticamente está igual, si lo quieren ver, ¿no? Porque pues está la capilla, está el puente, pero entonces actualmente pues están como todos estos árboles crecidos y esta es la única imagen que yo fui a tomar como a sitio, ¿no? Que más o menos dice como, aquí, muy bien. Y pues ya, prácticamente eso es como lo que yo les quería contar, mostrar. O sea, creo que todo puede haber una interpretación tuya. Yo que hago documental, pues justo, ¿no? O sea, el documental es una representación creativa de la realidad. Todo es una interpretación autoral de lo que está pasando, un hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el arte, pues es justo eso, ¿no? O sea, en esta rama del romanticismo, ¿cómo tú interpretas esa situación, ese paisaje, ese algo? Y actualmente tú puedes hacer este ejercicio con lo que tú quieras. Lo que tú quieras. O sea, incluso un edificio, no sé, una foto de un edificio, pues tú le puedes dar como el toque, ¿no? Por eso los fotógrafos a veces se sobresalen en cómo hacen una toma de algo, ¿no? O sea, alguien puede ver diferentes perspectivas y así. Y así, espero que les haya gustado, que hayan aprendido muchas cosas, porque acuérdense, eso es muy importante.
Y si les gustó, compartan este video y compartan el artículo. Y denle like. Coméntame algo, lo que quieras tú, coméntame algo. Yo los leo todos. Prometo no tardarme tanto para los siguientes. Y, o sea, tengo igual temas muy padres que pronto van a saber de qué son. Y y ya. Entonces yo soy B. ¿Saben qué faltó? O sea, ¿saben qué faltó? No mames. Faltó una plaqueta. O sea, creo que como ya cambió la luz, va a ser como muy tonto, como que lo hago como... y se va a ver como todo diferente. Entonces vamos a hacer José María Velasco. Y corte. Este cuadro, ¿no? De Cerro Santa Isabel de 1700... Uy, 1800. Théodore Géricault. Théodore Géricault. Cerro Santa Isabel de 1870. Cerro Santa Isabel de 1875. Y ya, entonces recuerde que yo soy B. Emiliano. Y ya, corte.